Vamos a dividir el video en dos partes. En un principio vamos a hablar sobre algunos temas como política monetaria, tasas de interés, macroeconomía, y luego pasamos a algunas consideraciones importantes sobre aspectos a tener en cuenta al analizar empresas, qué preguntarnos al invertir en una compañía, etc. Comencemos. La Reserva Federal modifica la oferta monetaria y controla las condiciones crediticias. En este caso hablamos de la Fed o Reserva Federal de Estados Unidos, pero cada país tiene su propio Banco Central con sus objetivos determinados. Por ejemplo, el Banco Central Europeo es el Banco Central de los Estados de la Unión Europea que tienen el euro como moneda. Dirige el eurosistema y conforma, junto con los bancos centrales nacionales de los demás Estados miembros ajenos a la eurozona, el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios en la zona euro, una inflación cercana al 2% a medio plazo. A diferencia de otros organismos como la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo no tiene objetivos tales como crecimiento económico o el pleno empleo. Un último dato interesante es que contribuye a mantener un sistema financiero estable y a la vigilancia del sector bancario. Esto se pudo observar, por ejemplo, en la intervención del Banco Central Europeo durante la crisis crediticia de 2007, en la que se prestó millones de euros a los bancos para estabilizar el sistema financiero. Volviendo al ejemplo de que partimos, la Fed modifica la oferta monetaria y controla las condiciones crediticias para, por ejemplo, controlar la inflación. Cuando la Reserva Federal desea incrementar la oferta de dinero, adquiere un bono gubernamental en el mercado abierto, un mercado en el que se negocian miles de millones de dólares en bonos. Cuando la Fed compra bonos del gobierno en lo que se denomina adquisición en el mercado abierto, paga por ellos a través del abono que efectúa en la cuenta de reserva del banco del cliente, a quien la Fed compró el bono, creando de esa forma oferta monetaria. Si la Reserva Federal desea disminuir la oferta monetaria, vende bonos del gobierno de su cartera. La compra y venta de bonos gubernamentales se denominan operaciones de mercado abierto. Este tema se puede encontrar desarrollado en detalle en muchos libros y páginas. La idea es comentarla en términos generales un poco acerca de cómo funciona. ¿Cómo influyen las acciones de la Reserva Federal en los tipos de interés? Cuando la Reserva Federal compra y vende títulos gubernamentales, influye en la cantidad de reservas monetarias existentes en el sistema bancario. Hay un mercado activo entre los bancos para estas reservas donde se compran y venden miles de millones de dólares diariamente. Este mercado es el llamado mercado de fondos federales y el tipo de interés al que los fondos se prestan y se toman prestados se denomina tasa de fondos federales. Este mercado es un mercado de préstamos privados entre bancos, en el que los tipos son impuestos por oferta y demanda. La Reserva Federal tiene una gran influencia sobre el mercado de fondos federales. Si la Fed adquiere títulos, aumentan las reservas monetarias y la tasa de los fondos federales desciende, porque los bancos disponen de amplias reservas para efectuar préstamos. Si la Reserva Federal vende títulos, la oferta de reservas monetarias se reduce y la tasa de los fondos federales sube, porque los bancos compiten por la oferta de dinero remanente. Los fondos federales se prestan de un día para el otro, o sea que la tasa de fondos federales es un tipo de interés a un día. La tasa de interés de los fondos federales constituye el pilar de todos los demás tipos de interés a corto plazo. La tasa preferencial, que es el patrón de referencia para la mayoría de créditos al consumidor, el LIBOR, que es la base de préstamos comerciales a corto plazo, y los tipos de los títulos del tesoro a corto plazo. Los tipos de interés tienen un impacto muy importante sobre la cotización de las acciones, porque los tipos de interés descuentan los futuros flujos de caja procedentes de las acciones. Si los tipos aumentan, se supone la cotización de las acciones baja. Si los tipos bajan, se supone la cotización de las acciones sube. Se podría definir a los tipos de interés como cuánto cuesta financiarse, cuánto cuesta pedir dinero prestado. Si la oferta monetaria aumenta y las tasas bajan, entonces será más fácil acceder a financiamiento. En este caso, como decíamos, la cotización de las acciones suele subir. Mientras que si la oferta monetaria baja y las tasas aumentan, entonces será más caro financiarse, será más difícil, por lo que la cotización de las acciones tiende a bajar. Los bonos, según informes, son una inversión atractiva cuando aumentan los tipos de interés. Un pequeño resumen para que quede más claro el concepto. Los tipos de interés se usan para determinar el coste de pedir dinero prestado. Dentro del sistema financiero, los bancos centrales se encargan de regular la inflación y el crecimiento, en el caso de la Fed. Para ello, controlan el dinero en circulación y actúan como prestamistas para las entidades financieras, es decir, les ceden dinero a un determinado interés
para que éstas puedan mantener la economía en marcha y prestar dinero a su vez a los consumidores, pymes, emprendedores. Los bancos centrales se encargan de fijar los tipos de interés en función del mercado y la coyuntura económica. En el caso del Banco Central Europeo, su objetivo será controlar la inflación, que no debería superar el entorno del 2% de forma sostenida. La Fed también se fija el control de la inflación, pero añade dentro de sus cometidos vigilar el crecimiento económico. Entonces, la política monetaria es una herramienta que se utiliza para controlar la economía y la estabilidad financiera. Se enfoca en la cantidad de dinero que circula en la economía y en la tasa de interés a la que los bancos pueden tomar prestado dinero. Las decisiones sobre política monetaria son tomadas por el Banco Central y se revisan regularmente para asegurar la eficacia y la adaptación a las condiciones económicas en constante cambio. En resumen, la política monetaria es una herramienta clave para controlar la cantidad de dinero disponible y la tasa de interés en una economía, lo que impacta en la estabilidad financiera y el crecimiento económico. En términos generales, existen dos tipos de política monetaria: expansiva y restrictiva. La política monetaria expansiva se utiliza cuando el Banco Central desea estimular la economía, incrementando la oferta del dinero y reduciendo las tasas de interés. Por otro lado, la política monetaria restrictiva se utiliza cuando el Banco Central quiere enfriar la economía, reduciendo la oferta de dinero y aumentando las tasas de interés. Son dos formas diferentes en las que los gobiernos o bancos centrales pueden manejar la economía. La política monetaria expansiva implica el aumento de la cantidad de dinero en circulación, lo que genera una mayor disponibilidad de crédito y por lo tanto una mayor inversión y gasto por parte de los consumidores. Por otra parte, la política monetaria restrictiva busca reducir la inflación y controlar el crecimiento económico, reduciendo la cantidad de dinero en circulación y aumentando las tasas de interés. Según teoría, actualmente las acciones no están reaccionando a la política monetaria de la Reserva Federal tal como lo hicieron en el pasado. Los inversores están actualmente más preparados para prever y vigilar la política de la Reserva Federal, por lo que el efecto de sus medidas de endurecimiento y políticas monetarias ya está previamente descontado en el mercado. Estos conceptos están muy bien desarrollados en páginas y libros. Hace un tiempo leí un libro que aborda este y otros temas, Guía para invertir a largo plazo, de Jeremy Siegel. Tiene mucha información espectacular. Segunda parte, análisis de acciones. Esta parte del video se complementa con un video anterior de cómo analizar una empresa, el cual les dejo al final del video. Es importante, primero, hacer un trabajo de investigación y análisis de la información financiera de la empresa en la que estamos interesados. Por supuesto, complementar este análisis con un análisis más macroeconómico, lo cual ya hemos mencionado anteriormente en otros videos. Por ejemplo, cómo está la economía en la zona geográfica donde desarrolla la empresa su actividad. Preguntarnos si la empresa desarrolla su negocio en diferentes países. ¿Hay algún tema macroeconómico que pueda afectarle? Que esto ya también lo hemos mencionado. Por ejemplo, una restricción sobre la importación de algún producto que sea imprescindible para su negocio, etc. Algunos de estos temas que vamos a desarrollar a continuación los hemos desarrollado, pero les dejo algunas preguntas importantes a hacernos antes de invertir en una empresa, las cuales son: ¿está la empresa financiada adecuadamente? ¿Entiendo cómo funciona el negocio de la compañía y la compañía en sí misma? ¿Tiene la empresa algún monopolio al consumidor, ventaja competitiva o patente importante que le permita ganar dinero por sobre la competencia? Puede ser una patente de tecnología, puede tener una ventaja en precio, imagen, calidad. ¿Dispone la empresa de contratos con clientes durante una determinada cantidad de años? ¿Tiene productos que son difícilmente sustituibles? ¿La empresa ha demostrado que es capaz de generar beneficios de forma consistente? ¿Tiene beneficios sólidos y muestran una tendencia creciente? ¿La empresa invierte bien su dinero? ¿Recompra acciones? ¿Aumenta con ello los beneficios por acciones y el valor para los accionistas? ¿Reparte dividendos? Sobre esto hablamos en otro video. ¿Cómo afectan los impuestos sobre los dividendos, por ejemplo? Sigamos con algunas otras preguntas importantes. ¿Presenta la empresa una rentabilidad adecuada o superior en relación a su competencia? ¿Se requieren grandes inversiones para mantener la empresa en funcionamiento? Por ejemplo, para actualizar fábricas y máquinas, lo que conlleva grandes gastos. ¿Puede la empresa ajustar sus precios según la inflación? Primero, debemos identificar la empresa en la que estamos interesados y luego esperar el momento de entrada. En otro video hablamos sobre las acciones de pequeña capitalización, que según datos históricos presentan una mayor rentabilidad que las acciones de gran capitalización. Esto se debe en parte a su riesgo y en parte al rendimiento. Según informes, gran parte de estos rendimientos de las acciones de pequeña capitalización se dan por el efecto enero, que posiblemente ya lo hayan escuchado. En el último tiempo, este efecto se ha disminuido, por lo que las acciones de pequeña capitalización, si bien dan un rendimiento más elevado a las de gran capitalización, ya esa diferencia no está tan acentuada.
Posiblemente, justamente porque ya el efecto enero, en el que aumentan mucho las acciones de pequeña capitalización, está muy difundido, lo que ha disminuido su efecto. Si bien las acciones de pequeña capitalización ofrecen una mayor rentabilidad, esta también está ligada al riesgo, por lo que hay que analizar muy bien a la hora de invertir en empresas de pequeña capitalización, ya que si bien algunas empresas han presentado excelentes rentabilidades, ha habido muchas otras que no. Si la empresa está en una fase inicial de su ciclo de vida, es frecuente tener pérdidas y necesitar mucha liquidez para sobrevivir, el llamado Valle de la Muerte. Les había preparado un gráfico para mostrarles esto último, pero me quedó bastante feo. De cualquier forma, si googleás por ejemplo empresa Valle de la Muerte, hay muchos gráficos que muestran lo mencionado por si les interesa verlo más en detalle. Me despido con esto por hoy. Espero haber aportado información que sea útil. Que tengas un excelente día.